El pasaje bíblico de hoy es Romanos capítulo 8, el verso 12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Si ustedes también son guiados por Dios al comunicarse con Él en todo, serán prosperados en todo. Esto no es algo posible solo para los antepasados de la fe de la Biblia. Dios es más sabio que cualquier estratega y su poder es mayor que el de cualquier autoridad de este mundo. Además, Él es detallista y amable. Espero que puedan anhelar de todo corazón recibir la guía de este Dios en todo. Al que anhela y pide de corazón, Dios ciertamente responde. Hermanos, el oír la voz del Espíritu Santo y recibir la dirección y guía del Espíritu Santo es comunicarse con el Espíritu Santo. Le llamamos comunicarse con el Espíritu Santo. El oír la voz del Espíritu Santo y recibir la dirección y guía del Espíritu Santo es una de las formas de comunicarse con el Dios Trino. Entonces vamos a examinar primero sobre las formas de comunicarse con Dios a fin de entender cómo es la voz del Espíritu Santo y cómo llega su dirección. En las formas de comunicarse con Dios existen casos en los que escuchan la voz de Padre Dios o la voz del Señor o la voz de un ángel. En la Biblia salen escenas en las que Abraham, Moisés o el profeta Samuel respondían al oír la voz de Dios quien les hablaba. Y el apóstol Pablo tuvo una experiencia en la que se convirtió al Señor al escuchar la voz del Señor camino a Damasco. Hermanos, la voz de Dios, la voz del Señor son diferentes. Y la voz del Espíritu Santo es distinta también. El apóstol Juan, al registrar el libro de Apocalipsis, escuchó la voz del Señor y describió que esa voz era semejante al estruendo de muchas aguas. Cuando la Virgen María concibió a Jesús por medio del Espíritu Santo, se encontró directamente con un ángel y oyó la voz del ángel. Por ejemplo, el profeta Daniel también escuchó la voz del ángel. En el caso de Pedro también y el apóstol Pablo también. En el Antiguo Testamento escuchan la voz, en el Nuevo Testamento escuchan la voz del Espíritu Santo. Hay muchos que escuchan la voz del Espíritu Santo o la voz del ángel. Y los antepasados de la fe del Nuevo Testamento escucharon todos lógicamente la voz del Espíritu Santo. No obstante, podemos ver cómo Pedro y Pablo escucharon directamente la voz del ángel. Y aparte de ello, en diferentes partes de la Biblia salen muchas escenas en las que las personas de Dios oyen la voz del Espíritu. A mí también. Dios me ha permitido escuchar en varias ocasiones la voz. Por ejemplo, cuando me enseñaba que era su voluntad orar clamando de todo corazón, me permitió escuchar la voz que decía, lee Lucas 22:44. Esa vez fue la voz del Señor. Cuando oraba, yo desde el principio oraba clamando porque recibí la dirección desde que era nuevo creyente. Pero en la iglesia a la que me congregaba en ese entonces no enseñaban a orar clamando. Al leer la Biblia sale tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que oré clamando. Mas en la iglesia oran silenciosamente. ¿Por qué? Para no molestar a los vecinos. Y pedían que orara en silencio porque los vecinos venían a quejarse. Pero yo me sentía muy insatisfecho. Así que llegué a buscar las montañas. Y al ir a la montaña, a los centros de oración, oraba diciendo, Padre Dios, ¿es realmente tu voluntad orar clamando? ¿Por qué hoy en día no permiten orar clamando? ¿Cuál es la verdadera voluntad de Dios? Yo clamé en la cima de la montaña porque los pastores no me permitían orar clamando. Al hacerlo, el Señor me permitió oír la voz que decía,
Lee Lucas 22:44. Así que mientras oraba, busqué el pasaje de inmediato. Y cuando busqué en la Biblia, salía la escena en la que nuestro Señor oraba intensamente, con todas sus fuerzas, estando en agonía al punto que su sudor caía como grandes gotas de sangre. Había venido la respuesta. Aún así pregunté nuevamente: Padre, ¿cuál es el significado de esto? Así en ese momento vino como inspiración claramente. Si el Señor oró intensamente, ¿cuánto clamaba? Si ha orado al punto que su sudor fuera gotas de sangre, ¿con cuánto fervor y anhelo habrá orado clamando al Señor? La respuesta fue interpretada de inmediato. Nuestro Señor también oró clamando, y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento las personas de Dios oraron clamando porque conocían la voluntad de Dios, y no una oración normal, sino con todas sus fuerzas, intensamente. Por eso hoy en día hay que orar así, con obediencia. Si no ora así, esa es la razón por la que no pueden escuchar la voz del Espíritu Santo y la comunicación con Él, aunque conozcan mucho la palabra. Es porque no llegan a obedecer a la palabra de Dios. Dios nos dice que lo hagamos porque hay una razón. Por ello, nuestros antepasados todos hicieron así, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sin embargo, al no hacer así, es por eso que no puede. Pese a que haya acumulado 5 o 10 años de oración, no pueden tener una clara comunicación con Dios ni con el Espíritu Santo. Cuando también me llamó como su siervo, me permitió escuchar la voz de Dios, clara y fuerte. Entonces, ¿qué diferencia habrá en la voz de Dios, la voz del Señor y la voz del ángel con la voz del Espíritu Santo? Les explicaré primero sobre la voz de Dios. La voz de Dios es tal como está escrito en Apocalipsis. Es clara y pura. Es como un sonido de muchas cataratas cayendo. Es bastante fuerte. De pronto podrán entender un poco si escuchan el sonido de la catarata de Niágara que queda en Canadá. Podemos ver lo claro y fuerte que es el sonido de las aguas que caen en la catarata. Así es la voz de nuestro Dios, es bastante clara, limpia y fuerte. Por ende, esta voz no se escucha de alguna dirección en específico o desde el cielo. No es así. Resuena en el espacio y el universo entero. Así que no es alguna dirección en específico. Y al mismo tiempo se escucha una voz fuerte y clara como cuando muchas aguas caen de la catarata. Por eso cuando escucha esta voz, uno vive durante varios meses muy conmovido de corazón, en medio de la emoción. No saben cuán conmovedor y pleno se queda uno durante varios meses. Cuando escuché esta voz por segunda vez, fue cuando Dios me llamó como su siervo. Cuando Él me llamó como su siervo, me sentía inquieto, porque lo que había venido orando hasta ese momento era ser un excelente elder o anciano de la iglesia para cuidar a las viudas y huérfanos y ayudar a muchos necesitados y enfermos. ¿Por qué? Porque yo había vivido en pobreza, enfermedad y dificultad, por lo que deseaba mucho ayudar a esas personas. Y al estar en Dios, yo había venido orando que lo haría siendo un anciano o elder rico de la iglesia. No obstante, como Dios me llamó como su siervo, era un camino totalmente diferente a lo que había orado. Porque un pastor debe predicar bien. Yo, al ser introvertido y tímido, decía: yo no predico bien y casi no tengo memoria. Y al ser muy diferente a lo que yo había orado, llegué a meditar y pensar. En ese momento fue así porque no conocía. Si fuera ahora, no tengo por qué pensarlo más. ¿Por qué meditarlo? Porque un siervo de Dios también, si ama a Dios y recibe la bendición, puede ayudar a los necesitados, sanar a los enfermos. Todo lo que yo había orado había sido respondido, mas en ese momento no conocía eso. Yo pensé que ir por el camino de un siervo de Dios solo había pobreza, porque eso era todo lo que escuchaba. Solo había escuchado siempre que los hijos de los pastores no pueden estudiar y que es muy difícil mandarlos a la universidad. Por ende pensé que los pastores debían estar en necesidad. Por eso yo no pude decir amén completamente en el corazón. Y oré de la siguiente manera: permíteme escuchar nuevamente la voz de Dios.
Si es la voluntad del Padre llamarme como tu siervo, déjame escuchar otra vez la voz. Si es así, yo iré con un amén en obediencia. Y fue en busca de lugares para escuchar nuevamente la voz de Dios, al punto que no existe un centro de oración al que yo no haya visitado. He ido a todos los centros de oración que hay en Seúl y en Gyeonggi-do, y también iba si me decían que había alguien muy reconocido. Pero no salió ni una sola palabra de profecía sobre mí. Incluso las personas que decían ser reconocidos en esa área me veían y pensaban que era raro porque no salía profecía alguna. Y así subía solo a la montaña, desayunaba y llevaba una manta, Biblia e himnario. En la actualidad, la Biblia viene con el himnario. En aquel momento era por separado y subía a la montaña llevándolos. No tenía con qué taparme del sol. Si había una roca amplia, en ese lugar colocaba la manta y oraba todo el día mirando hacia el cielo. Oraba, leía la Biblia, otra vez oraba y también alababa. No había forma de taparme del sol, aún en el verano. Pasó así 1 mes, 2 meses, mas no llegaba la voz de Dios. 3 meses después, tampoco llegaba la voz de Dios. Poco después de los 3 meses, estaba desesperado y cansado. Regresé a casa. Y antes de la medianoche cerramos la tienda y entré a orar con la directora Bongnim. Empezamos a orar exactamente a la medianoche y alrededor de la 1 de la mañana llegó la voz de Dios. Era la misma voz que la vez anterior. Era esa voz que se menciona en Apocalipsis. Es igual que un trueno. Es un sonido tan claro y puro. Ese sonido resonaba en todo el cielo. Y no es que se escuche desde algún punto o lugar. Viene resonando el cielo entero y se siembra exactamente en el corazón. Y uno no se olvida de ello hasta la muerte. Esa situación y voz queda grabado en su corazón y memoria. Así el cuerpo que estaba cansado durante meses fue aliviado y aligerado de un solo instante. Y cuando miré, estábamos dentro de la tienda. Sin embargo, el techo estaba abierto y podía ver el cielo. Sentí que si hacía fuerza, podría volar, atravesar el techo abierto y subir hacia el cielo. Sentí como si eso fuera a pasar. No obstante, aunque la directora Bongnim no podía escuchar la voz, podía sentir la voz que yo estaba escuchando, por lo que ella también fue llena del Espíritu. Y al escuchar allí por segunda vez la voz de Dios, obedecí completamente. Obedecí y me determiné ir como siervo de Dios. Y desde ese momento hasta ahora he venido corriendo invariablemente. Esta voz de Dios se escucha tal como está escrito en el Apocalipsis. Y la voz del Señor es diferente también. La voz del Señor, tal como les he dicho hace poco, cuando yo quería saber si era la voluntad de Dios orar clamando y el porqué de ello, al escuchar la respuesta del Señor, no era una voz clara y pura como la de Dios. Simplemente oí la voz de nuestro Señor en el aire que decía, mira tal pasaje de la Biblia. Antes, cuando ayunaba en el centro de oración de Osan-lee, en la madrugada un anciano predicaba diciendo, los medicamentos también fueron dados por Dios, por lo que si se enferma, si va al hospital y toma medicamentos, todo ello también ha sido dado por Dios, porque Dios ha dado sabiduría al ser humano para hacer cirugía también. No obstante, para mí eso no me pareció correcto. Pensaba dentro de mí, no es así, Dios ha dicho en su palabra que será hecho conforme a la fe. Entonces, ¿quién creó el veneno? Así que cuando se terminó la prédica, entré a la sala de oración y oré diciendo, Padre Dios, escuché hoy un mensaje así. ¿Es esa palabra verdad? ¿O cuál es la verdad? Oré por un buen rato. Y en ese momento también llegó la voz de nuestro Señor. El Señor me dijo, lee tal capítulo de la Biblia.
Entonces, cuando busqué de inmediato, estaba allí la respuesta de mi pregunta. Salía el rey Asa, sobre cómo el rey Asa había amado a Dios, mas con el transcurso del tiempo cambió su corazón, que dependía de Dios, y llegó a confiar en el ser humano, en el rey de países vecinos. Desde ese momento Dios volteó su rostro de él y contrajo una enfermedad grave en los pies. A los 39 años de su reinado llega a contraer una enfermedad grave en los pies, y si leemos la Biblia también dice que confió en los médicos y no en Dios. ¿Cuán triste habrá estado Dios que habrá dejado ese registro en la Biblia? Y sale esa frase, y que murió en el año 41 de su reinado sin poder ser sanado. Salía así de clara la respuesta. Yo llegué a conocer que por más que esté enfermo, si dependo solo de Dios, Él me sanará, y que a Dios no le agrada que dependamos del ser humano. Una vez que yo llego a conocer y entender algo, no hay variación en mí. Y desde ese momento he venido practicando y enseñando así. En ese caso veo que llega la voz del Señor. Entonces, ¿en qué será diferente la voz de Dios, del Señor y del ángel con la voz del Espíritu Santo? Estas voces, la de Dios, la del Señor y el ángel, se escuchan desde lo externo. En cambio, la voz del Espíritu Santo se escucha dentro del corazón de cada persona, por lo que pueden distinguirlas. Pueden distinguir claramente la voz de Dios porque está registrada en la Biblia, y también podrá diferenciar la voz de nuestro Señor. Es diferente a la voz de Dios, pero cuando escucha la voz del Señor también será conmovido, su corazón será conmovido, será rodeado de luz, y viene esa inspiración, y de inmediato la interpretación también. Sin embargo, podrá diferenciarla completamente con la voz de Dios. Y la voz del Espíritu Santo viene de su interior, de su corazón, por lo que puede también distinguirla. No obstante, si ustedes han escuchado alguna voz, deben discernirla correctamente. Algunos, aún recibiendo la obra de los espíritus malignos, dicen que han escuchado la voz de Dios o del Señor. Asimismo, he visto personas que dicen que Dios les ha hablado a su oído susurrando. ¿Acaso Dios susurra al oído del ser humano? Si Él está albergando ese sonido extenso del universo entero, vendrá una voz clara y pura. ¿Cómo susurraría Él al oído del ser humano? Si ha escuchado la voz que le susurra al oído, eso es lo que los demonios hacen, porque los demonios están en las tinieblas, por lo que hablan al oído del ser humano. Una persona endemoniada escucha la voz del demonio. Nuestros hermanos no escuchan la voz del demonio, ¿verdad? Una persona endemoniada sí escucha la voz del demonio, y así le susurra al oído. Dios no hace de esa manera. La voz de Dios no se escucha de esa manera, es decir, no se escucha como susurros. Algunos, aún habiendo escuchado la voz del Espíritu Santo, dicen que han escuchado la voz de Dios o la voz del Señor. Hubo a veces personas así que yo solía advertir en las prédicas antes. Y esas personas que no tienen ese discernimiento pusieron a muchos en dificultad, hicieron que cayeran en tentación y que fueran por mal camino. El decir que han escuchado la voz de Dios o la voz del Señor no es una expresión exacta. En caso de comunicarse con Dios, el escuchar la voz del Señor, la voz de Dios o la voz del Señor o la voz del ángel, los creyentes no lo experimentan por lo general. Es un caso especial en el que Dios llama para cumplir alguna voluntad. Y no cualquiera puede escucharla siempre. Yo tampoco la escucho siempre. En cuanto a la voz de Dios, solo he escuchado unas cuantas veces. Y la voz del Señor también. Después de ello, al conocer la verdad, la palabra, cuanto más yo conocía la verdad, escuchaba la voz del Espíritu Santo, por lo que no había la necesidad de oír directamente la voz de Dios o la voz del Señor, porque ya lo que debía hacer es escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando no conocía eso bien, escuchaba la voz de Dios y el Señor. Ahora, al conocer claramente los 66 libros de la Biblia, es suficiente con escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero en casos como la profecía en la que recibo la palabra de Dios, llego a escuchar con la voz como voz de Dios.
Esto es porque Dios permite escuchar según el tiempo a una persona adecuada delante de sus ojos. No cualquiera la puede escuchar fácilmente. La forma que Dios utiliza en general para comunicar con nosotros es hacer que escuchemos la voz del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo será la voz del Espíritu Santo? Si la voz de Dios y la voz del Señor se escuchan desde lo externo, les dije que la voz del Espíritu Santo se escucha dentro del corazón, desde nuestro corazón, tal como registra 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El Espíritu Santo toma nuestro corazón como templo y mora dentro de él. Así que, hermanos, el templo que se ve ante nuestros ojos también es la casa donde Dios, nuestro Dios, mora. Nuestro Señor es la cabeza del templo. Por ello no se tolera ensuciar o profanar el templo. Así que si manifiesta su ira, dice groserías o si hace alguna mala obra, Dios no perdona. Si este templo físico santo no se debe ensuciar, ¿cuánto más Dios toma nuestro corazón como templo? Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, Dios Trino, el Espíritu Santo está en nuestro interior. Siendo así, ¿estará bien ensuciar su corazón? Si ustedes ensucian su corazón, esa es la razón por la que no puede oír la voz del Espíritu Santo. Por más que sea anciano o pastor de la iglesia, si su corazón no es santificado, no puede escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debe hacer un nuevo creyente? ¿Tiene que esperar hasta ser santificado? No. El nuevo creyente puede escuchar la voz del Espíritu Santo según su nivel. Porque si es un nuevo creyente que realmente ama a Dios, ora y vive conforme a la palabra, sí escucha la voz del Espíritu Santo. Pese a que no puede escucharla claramente como una persona de espíritu, el Espíritu Santo lo irá guiando. ¿Por qué? Porque obedece, vive conforme a la palabra de Dios. Por ello va escuchando la voz del Espíritu Santo. Y así, cuanto más uno entra al Espíritu, más claramente escuchará la voz del Espíritu Santo. Sin embargo, por más que sea un pastor o elder de la iglesia, si no vive conforme a la palabra de Dios, no podrá escuchar la voz del Espíritu Santo. Si no obedece conforme a la palabra de Dios, no puede oír la voz del Espíritu Santo. Ya sea algo grande o pequeño, por más pequeño o grande que sea, Dios ha dicho que obedezca sí o sí, que deseche toda especie de mal. No ha dicho, está bien si desecha esto y no hay problema si no desecha aquello. Por más que haga bien diferentes cosas, si una cosa no obedece a Dios, no está bien. Todo lo que uno conozca que es la verdad debe ir obedeciendo totalmente. Cuando lo haga, llegará a escuchar la voz del Espíritu Santo, recibirá la guía y dirección del Espíritu Santo. Por más que sea un nuevo creyente, escuchará. Y si no es un nuevo creyente, podrá escuchar más claramente. Como el Espíritu Santo, Dios está tomando nuestro corazón como templo. El que ensucia su corazón, todo será decadente y no próspero. Los que tienen algún negocio, como ensucian su corazón, es por eso que no pueden escuchar la voz del Espíritu Santo, ni recibir la dirección y guía del Espíritu Santo. Si tiene codicia, avaricia, en ese momento no puede recibir la guía y aún orando no pueden recibir la respuesta. Esa es la razón de todo ello. El Espíritu Santo toma nuestro corazón como templo y mora en él. Por consiguiente, la voz del Espíritu Santo también viene desde el interior de nuestro corazón. La voz del Espíritu Santo no se escucha como un sonido claro como la voz de Dios o del Señor. No es que se escuche como una voz hablada, fuerte y pura. No obstante, si puede escucharla con exactitud, no existe otra voz tan detallista y precisa como la voz del Espíritu Santo. A partir del próximo mensaje les explicaré más en detalle sobre la voz del Espíritu Santo, acerca de la guía y dirección del Espíritu Santo. Concluyo el mensaje, amados hermanos. ¿Alguna vez se han perdido por subirse a un bus o metro equivocado o por entrar por una avenida o ruta equivocada mientras manejaban? Si toma una decisión incorrecta instantáneamente en el camino, puede ir hacia la dirección totalmente contraria o llegar a un lugar completamente diferente. Para volver a ir al lugar que deseaba ir originalmente costará más tiempo y esfuerzo. Si los hijos de Dios no pueden recibir la guía del Espíritu Santo, pasa algo similar a ello. Muchos se pierden en el camino hacia el cielo, en la senda de sus vidas. Habrán experimentado situaciones en las que parece que es correcto tal camino, mas se dan cuenta que no lo era cuando llegan, o que parece que las cosas saldrán bien si hacen de tal manera, porque así fue
la vez pasada, pero no salen bien esta vez. En cambio, si reciben la guía del Espíritu Santo en todo momento, podrán ser prosperados en todo e ir fácilmente sea cual sea el camino. Espero que al meditar correctamente la palabra que predico desde hoy, oren con fervor y tengan comunión con el Espíritu Santo. Oro en nombre del Señor para que vayan siempre solo por el camino tranquilo, escuchando la voz y recibiendo la dirección y guía del Espíritu Santo. Vamos a orar meditando en la palabra que hemos escuchado. Dios Padre, te damos gracias. Hoy también nuestro amado pastor principal nos ha enseñado sobre la voz, dirección y guía del Espíritu Santo. Hemos escuchado cómo es la voz de Dios, la voz del Señor y la voz del Espíritu Santo. Ayúdanos a discernirla correctamente y ayúdanos a que podamos recibir toda solución de problemas, podamos crecer a recibir cada día, en todo momento, esa voz, dirección y guía del Espíritu Santo. Padre, que esta palabra sea capacidad para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a recibir la oración por los enfermos de paso principal por video. Coloque sus manos en la parte enferma o débil de su cuerpo. Y si no está enfermo, coloque sus manos sobre el pecho para que pueda recibir por fe las respuestas y los deseos de su corazón. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso de amor. Por favor, pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración. Muestra tus obras que trascienden el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de GESEN e Internet, sobre todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón. Echa fuera todo pensamiento negativo y dudas. Echa fuera toda prueba y dificultad. Desde la cabeza hasta los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejido y células, cualquiera que sea la parte enferma, que ardan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo, yo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes y virus fuera, que venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales e incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluida la malaria. Que todas las enfermedades contagiosas, incluidas el resfrío, la gripe, la fiebre, desaparezcan. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer al estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero e intestino. El SIDA, la leucemia, la apoplejía cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de tiroides y las enfermedades de corazón, los pulmones y las enfermedades de la mujer, que todas las inflamaciones desaparezcan. Sánalos de polio, apoplejía, artritis y hernias discales, dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia, que todos los demás dolores desaparezcan. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales, fuera. Que todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalos de toda secuela debido a toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos. Restáuralos de toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, obra para que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Permite que los nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren. Que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición y la concepción. Que reciba la bendición y la concepción. En el nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, al gobernante de la potestad del aire, las fuerzas del mal en lugares celestiales y sus sirvientes, fuera. Espíritus malos, impuros, falsos y engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad, fuera. Que sean sueltas todas las ataduras de la maldad, fuera toda oscuridad, que venga la luz. Dios Padre, dales la fuerza para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los muros de fuego del Espíritu Santo, el huésped celestial, los ángeles y con tus ojos como llama de fuego, protege a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Brinda a los estudiantes la sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante.
Por favor, haz que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos coman o beban o hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique. Permite que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo: he encontrado y experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, gracias. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo he orado. 아멘.